Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de finanzas. En el día de hoy abordaremos un tema de suma importancia, que se encuentra en boca de todos: el techo de la deuda. ¿Qué es exactamente y por qué representa un problema? El reciente aumento del techo de la deuda en los Estados Unidos, promovido por la administración de Joe Biden y pactado con Kevin McCarthy, ha generado un debate político y económico crucial. Este vídeo abordará los antecedentes, implicaciones y posibles consecuencias de esta decisión que ha desembocado en una relación de colaboración poco común entre los dos políticos. El techo de la deuda de los Estados Unidos, también conocido como límite de la deuda, es una restricción legislativa sobre la cantidad total de dinero que el gobierno federal puede endeudarse. Este límite, establecido por el Congreso, se aplica a la deuda bruta del país, que abarca tanto la deuda en manos del público como las obligaciones intragubernamentales. El techo de la deuda no es un dispositivo para financiar nuevos gastos del gobierno, sino que permite al gobierno pagar sus obligaciones financieras existentes. El origen del techo de la deuda se remonta a la Segunda Ley de la Libertad para endeudarse de 1917, en la que el Congreso permitió al Departamento del Tesoro emitir deuda sin su aprobación específica para cada emisión. Sin embargo, a cambio, se impuso un límite en la cantidad total de deuda que el Tesoro podía emitir. A lo largo de su historia, el techo de la deuda ha sido objeto de numerosas disputas políticas y crisis financieras. Tradicionalmente, el Congreso ha elevado el límite de la deuda para permitir al gobierno federal cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, este proceso ha evolucionado hasta convertirse en un campo de batalla político, con las diferencias ideológicas en cuanto a los gastos gubernamentales y la política fiscal en general, llevando a enfrentamientos sobre el techo de la deuda. Uno de los enfrentamientos más significativos en la historia reciente ocurrió en 2011 y 2013, durante la administración de Obama. El Congreso, controlado por los republicanos, se resistió a elevar el techo de la deuda sin recortes significativos en los gastos del gobierno. El cierre del gobierno federal en 2013 y la posterior rebaja de la calificación crediticia de los Estados Unidos en 2011 por parte de Standard & Poor's ilustran las consecuencias que pueden surgir de tales disputas. Bajo la administración de Trump, en 2019, el Congreso acordó suspender el techo de la deuda hasta julio de 2021, evitando así potenciales conflictos durante su mandato. Sin embargo, una vez que la suspensión expiró, la cuestión del techo de la deuda volvió a surgir. El techo de la deuda fue alcanzado nuevamente el 19 de enero de 2023, a un nivel de 31.4 billones de dólares. En respuesta a esto, y bajo la administración de Biden, se llevó a cabo un nuevo incremento del techo de la deuda, pese a las resistencias y tensiones políticas. Los debates recurrentes y las crisis en torno al techo de la deuda han llevado a algunos a argumentar que este límite debería abolirse por completo. Por ejemplo, los defensores de la teoría monetaria moderna sostienen que el techo de la deuda es en gran parte simbólico y que los gobiernos tienen el poder de crear y gastar dinero dentro de ciertos límites razonables. El aumento actual del techo de la deuda, liderado por la administración Biden y Kevin McCarthy, surge como una solución a corto plazo para un problema cada vez más acuciante: la posibilidad de un incumplimiento de deuda por parte del gobierno de los Estados Unidos. La deuda nacional estadounidense alcanzó su techo de 31.4 billones de dólares el 19 de enero de 2023, lo que planteó una amenaza real de incumplimiento si no se tomaban medidas rápidas y eficaces. Las negociaciones entre la administración de Biden y McCarthy fueron tensas y estuvieron marcadas por la hostilidad inicial, pero también por la necesidad de llegar a un acuerdo. Biden, que abogaba por un enfoque equilibrado que combinaba
aumentos de impuestos y recortes en gastos para abordar la deuda creciente, tuvo que lidiar con la resistencia de un partido republicano que prefería recortes de gastos drásticos y ninguna subida de impuestos. Las negociaciones reflejaron la aguda polarización de la política de los Estados Unidos, pero también una realidad compartida: la necesidad de evitar un incumplimiento de la deuda que podría causar estragos en la economía estadounidense y mundial. A pesar de las diferencias ideológicas, tanto Biden como McCarthy entendieron las graves consecuencias de un incumplimiento de la deuda, lo que finalmente los llevó a un acuerdo. Este acuerdo, sin embargo, no estuvo exento de compromisos significativos por ambas partes. El trato incluía límites al gasto federal y requería que más personas pobres trabajaran para recibir ayuda alimentaria, condiciones que los demócratas consideraban desfavorables. Por otro lado, también preservaba gran parte de la ley de reducción de la inflación de Biden y postergaba la próxima confrontación sobre el techo de la deuda hasta 2025, aspectos que los republicanos detestaban. A pesar de las críticas y de las concesiones hechas por ambos lados, el acuerdo logró lo que se propuso: evitar un incumplimiento de la deuda que podría haber desencadenado una crisis económica. Este éxito, aunque temporal y posiblemente imperfecto, subraya la importancia del compromiso político en la gestión de la deuda y la economía nacional. Este aumento actual del techo de la deuda, aunque soluciona el problema inmediato, no elimina las preocupaciones subyacentes sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo de los Estados Unidos. Las discusiones sobre la posible abolición del techo de la deuda y el papel de la deuda en la economía moderna probablemente continuarán en el futuro. El incremento del techo de la deuda tiene una serie de consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, que van más allá de la economía de los Estados Unidos y tienen implicaciones a nivel global. A nivel interno, uno de los efectos más inmediatos es el alivio temporal de la presión sobre el gobierno para que cumpla con sus obligaciones financieras. A corto plazo, el aumento del techo de la deuda evita una crisis económica inmediata. Esto es esencial para mantener la confianza de los inversores, tanto internos como internacionales, en la capacidad de los Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones financieras. Una posible suspensión de pagos podría haber desencadenado una serie de acontecimientos catastróficos, desde una crisis financiera hasta una recesión global. Sin embargo, a largo plazo, el aumento constante del techo de la deuda podría tener implicaciones económicas más problemáticas. Si bien permite al gobierno seguir cumpliendo con sus obligaciones, también puede dar lugar a un endeudamiento cada vez mayor. Esto podría, a su vez, aumentar las tasas de interés, frenar el crecimiento económico y fomentar la inflación. Además, la perspectiva de una deuda cada vez mayor podría socavar la confianza de los inversores, lo que podría llevar a un menor crecimiento y a un aumento de la volatilidad en los mercados financieros. El aumento del techo de la deuda también tiene importantes consecuencias políticas. Por un lado, el acuerdo alcanzado entre Biden y McCarthy muestra la capacidad de ambas partes para comprometerse y resolver problemas urgentes a pesar de sus diferencias ideológicas. Esto podría sentar un precedente importante para futuras negociaciones sobre asuntos fiscales y presupuestarios. Por otro lado, las concesiones realizadas en el acuerdo, especialmente las que afectan a los grupos de bajos ingresos, podrían tener repercusiones políticas y sociales. Los demócratas podrían enfrentarse a críticas de su base por aceptar medidas que podrían afectar negativamente a los grupos más vulnerables. A nivel global, el aumento del techo de la deuda de los Estados Unidos tiene importantes implicaciones, dada la posición de los Estados Unidos como la mayor economía del mundo y la importancia del dólar estadounidense como moneda de reserva global. Una crisis de la deuda en los Estados Unidos podría tener un efecto dominó en la economía global. Por lo tanto, evitar un incumplimiento de la deuda estadounidense es crucial para la estabilidad económica mundial.
Si bien el aumento del techo de la deuda ofrece un respiro temporal de una crisis económica, también plantea una serie de desafíos a largo plazo. Es esencial que los legisladores aborden de manera proactiva estos desafíos y busquen soluciones sostenibles para la gestión de la deuda. El futuro de la economía estadounidense tras el incremento del techo de la deuda es incierto y se puede visualizar a través de varios escenarios posibles. Aquí se presentan tres de los más probables, desde un panorama optimista hasta un escenario más pesimista. El escenario más positivo imagina que el incremento del techo de la deuda, junto con las medidas de estímulo y recuperación implementadas por la administración Biden, resulta en una recuperación económica sólida y continua. En este escenario, la confianza de los inversores se mantiene fuerte, la inflación se mantiene controlada y el crecimiento económico es robusto, permitiendo al gobierno cumplir con sus obligaciones de deuda sin dificultades. El acuerdo bipartidista que llevó al incremento del techo de la deuda podría establecer un precedente para una mayor cooperación política en el futuro, lo que podría resultar en políticas fiscales y presupuestarias más estables y predecibles. El escenario intermedio reconoce que, si bien se ha evitado una crisis inmediata, la gestión de la deuda pública de los Estados Unidos sigue presentando desafíos significativos. En este escenario, la economía se recupera, pero a un ritmo más lento de lo esperado. La deuda pública sigue siendo una carga, pero las tasas de interés manejables permiten al gobierno cumplir con sus obligaciones de deuda. Sin embargo, la alta deuda pública limita la capacidad del gobierno para implementar nuevas políticas de estímulo y puede generar inquietud entre los inversores. Asimismo, la polarización política persiste, lo que complica la implementación de soluciones fiscales a largo plazo. El escenario más pesimista prevé que el incremento del techo de la deuda resulta ser solo una solución temporal que no resuelve los problemas subyacentes de la economía estadounidense. En este escenario, el incremento económico es lento, la inflación se acelera y la confianza de los inversores se ve minada por la creciente deuda pública. El alto endeudamiento limita la capacidad del gobierno para financiar programas esenciales y puede llevar a medidas de austeridad impopulares. Además, las tensiones políticas se intensifican, dificultando el consenso sobre las políticas fiscales y presupuestarias necesarias para abordar la situación. Estos tres escenarios, aunque simplificados, proporcionan un marco para pensar en las posibles consecuencias del reciente incremento del techo de la deuda en los Estados Unidos. Es crucial que los legisladores y los economistas sigan de cerca la evolución de la situación y estén preparados para tomar medidas proactivas para guiar la economía hacia el escenario más optimista posible. A fin de proporcionar un análisis más completo, es esencial comparar la situación del techo de la deuda en los Estados Unidos con la de otros países. Este enfoque comparativo puede ayudar a destacar las diferencias y similitudes entre los enfoques de gestión de la deuda y puede ofrecer lecciones valiosas para los Estados Unidos. Japón es un ejemplo interesante, ya que tiene una de las tasas de deuda pública más altas del mundo en relación con su Producto Interno Bruto, muy por encima del nivel de los Estados Unidos. Sin embargo, Japón ha logrado manejar esta alta deuda sin caer en una crisis de deuda soberana, en gran parte gracias a que la mayor parte de su deuda está en manos de inversores internos, lo que la hace menos susceptible a los shocks externos. Esta situación destaca la importancia del perfil de los tenedores de la deuda en la gestión de la deuda pública. La crisis de la deuda soberana en la zona euro ofrece una lección cautelar sobre los riesgos de la alta deuda pública. En el caso de Grecia, un alto nivel de deuda pública, combinado con un crecimiento económico débil y una falta de confianza de los inversores, condujo a una crisis que requirió rescates internacionales y políticas de austeridad muy duras. Este ejemplo subraya la importancia de mantener la confianza de los inversores y de implementar políticas fiscales sostenibles.
China presenta un caso singular donde un elevado endeudamiento ha sido utilizado como un motor de crecimiento económico, especialmente a través de inversiones en infraestructura. No obstante, la economía china también está experimentando tensiones por su creciente deuda, especialmente en el sector corporativo y local, aunque su estructura de deuda pública difiere significativamente de la de los Estados Unidos. Esta experiencia resalta la doble naturaleza de la deuda como herramienta de crecimiento, pero también como fuente potencial de inestabilidad. En general, estos casos internacionales demuestran que la gestión de la deuda pública es un desafío complejo que requiere equilibrar cuidadosamente el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la confianza de los inversores. También muestran que no existe un enfoque único para la gestión de la deuda que sea adecuado para todos los países, y que las particularidades de cada país, como la estructura de su economía y de su deuda, son factores clave en la determinación de las estrategias de gestión de la deuda más adecuadas. El reciente aumento del techo de la deuda en los Estados Unidos representa un caso intrigante en la dinámica de la economía global. La deuda pública y su manejo tiene implicaciones significativas, tanto a nivel nacional como internacional. Los desafíos y las negociaciones que llevaron a este último aumento del límite de la deuda reflejan las complejidades políticas y económicas inherentes a este tema. El aumento del techo de la deuda, aunque necesario para evitar un incumplimiento catastrófico, no resuelve los problemas subyacentes que han llevado a la acumulación de deuda en primer lugar. A corto plazo, el aumento ha logrado su objetivo, ha evitado una crisis económica y ha mantenido, al menos temporalmente, la confianza de los inversores. Sin embargo, la alta deuda pública sigue siendo una preocupación importante para la economía de los Estados Unidos. A largo plazo, los Estados Unidos necesitarán enfrentar los desafíos de la deuda de una manera más sostenible. Esto implicará tomar decisiones difíciles y posiblemente impopulares sobre el gasto público y los ingresos fiscales. Además, será necesario un mayor diálogo y cooperación bipartidista para superar el actual clima de politización de la deuda. Las experiencias de otros países destacan que no existe una solución única para el manejo de la deuda. La gestión de la deuda debe adaptarse a las circunstancias específicas de cada país. Sin embargo, hay lecciones valiosas que se pueden aprender. La importancia de la confianza de los inversores, como en el caso de Grecia, la relevancia de los tenedores internos de deuda, como en Japón, y la utilización cuidadosa de la deuda como herramienta de crecimiento, como en China. Finalmente, la política del techo de la deuda de los Estados Unidos necesita una revisión seria. La repetición periódica de las crisis de techo de deuda, con sus daños inherentes a la economía y a la confianza de los inversores, no es sostenible a largo plazo. Una posibilidad podría ser eliminar el techo de deuda y reemplazarlo por un proceso de revisión más transparente y menos politizado del endeudamiento público. En definitiva, el manejo del techo de la deuda en los Estados Unidos es un tema de gran relevancia que requiere soluciones innovadoras y sostenibles para mantener la estabilidad económica y la confianza global en la economía más grande del mundo. Y eso es todo por el vídeo de hoy sobre el techo de la deuda. Espero que hayan aprendido y disfrutado. Si fue así, les animo a que lo compartan, le den me gusta y nos sigan para futuros vídeos. ¡Hasta la próxima!